Pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión de la Noche de Museos virtual del mes de junio. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, nuestro invitado, el doctor Iván Morales, nos hablará de un problema tan interesante como complejo, puesto que el agua subterránea es, en buena medida, la que usamos para nuestra vida diaria y la forma en cómo la manejamos puede afectar nuestra salud. Así que, pues para continuar, les dejo con la doctora Ana María Soler, directora del Museo de Geofísica, quien les presentará a nuestro invitado. Adelante, doctora. Hola, muy buenas noches. Es un placer contar con el doctor José Iván Morales Arredondo, que nos hablará de la salud del agua que bebemos. Sí, es súper importante este tema. Él es un ingeniero geólogo y maestro y doctor en ciencias del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. En 2016, él ingresó al Instituto de Geofísica y actualmente es investigador titular A de tiempo completo adscrito al Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica. Es PRI-DC y SNI nivel 1. Sus líneas de investigación comprenden el estudio de los recursos naturales, en particular los acuíferos, y las implicaciones ambientales que conlleva la presencia de elementos potencialmente tóxicos en agua subterránea. Sus investigaciones se enfocan en identificar la fuente de especies químicas que pueden causar daños a la salud, las cuales pueden proceder naturalmente o por actividad antropogénica. Él tiene 17 artículos en revistas indexadas y sus trabajos 185 citas. Ha participado en proyectos a lo largo de toda la República, enfocados en evaluar y caracterizar hidrogeoquímicamente la calidad del agua subterránea y superficial contaminada. Ha dirigido 3 tesis de licenciatura y 2 de maestría en temas relacionados con este tipo de estudios. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias en la carrera de Ciencias de la Tierra y también del posgrado en Ciencias de la Tierra. Pues doctor Morales, bienvenido, mil gracias por aceptar y por compartirnos este conocimiento de tanta importancia y tan interesante. Le damos la palabra. Mil gracias por participar en nuestra Noche de Museos. Muchas gracias por la invitación y con gusto. Pues voy a comenzar con la presentación. Voy a detener el video para que no tengamos problemas con el audio. Voy a compartir y... supongo que ya se está viendo. Listo. Ok, bueno, entonces voy a comenzar. Bueno, mi nombre es José Iván Morales Arredondo, soy investigador del Instituto de Geofísica y la presentación lleva por título El papel del agua subterránea en la salud. Yo en esta presentación, este es básicamente el índice que vamos a desarrollar. Son preguntas que vamos a ir contestando poco a poco y al final vamos a platicar un poco, ¿no?, de cuál es la situación actual en México. De inicio, vamos a platicar un poco acerca de qué es el agua subterránea. Para esto, primero tengo que hacer mención de la distribución del agua en el planeta. En general, las estimaciones hablan de que alrededor del 97.5% del agua en el planeta es agua salada, solamente el 2.5% es agua dulce, y de este 2.5%, el 69.7% es agua congelada. Tenemos 0.3% que es agua superficial y 30% agua subterránea. Ahora, del total de esta agua, vamos a hacer mención que solamente el 1% es agua disponible para beber. ¿Ok? Ahora, el ciclo hidrológico, ustedes lo conocen. Digamos que el sol tiene una participación muy importante en este ciclo. Genera procesos de evaporación a nivel del océano, se generan nubes, hay una condensación, estas nubes llegan a viajar hacia nivel continental, una parte se queda en nivel oceánico, otra llega a nivel continental,
durante su viaje hay lluvia, esta se llega a infiltrar, alimenta los mantos acuíferos, el agua puede viajar y llegar incluso al océano de nueva cuenta. Una cantidad se congela, otra escurre y alimenta cuerpos superficiales y se vuelve a llevar este proceso de evaporación, condensación, y una cantidad regresa al océano. Y bueno, básicamente este es el ciclo del agua que todo el mundo conoce, y este ciclo se repite. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos a nivel continental? Pues básicamente el flujo del agua tiene algunas peculiaridades. Aquí les muestro un modelo que fue propuesto por Joseph Todd en 1963, en donde nos indica que hay parámetros que rigen el funcionamiento del agua a nivel subterráneo, ¿no? Y este es bajo el efecto gravitacional. Uno de estos parámetros es el clima, ¿no? Como ya lo mencioné, el sol evapora, hay una cantidad que llega y forma nubes, y precipita el agua, ¿no? Y otra vez hay una cantidad que se vuelve a evaporar, y otra empieza a fluir en el medio. ¿Cómo fluye esta agua? ¿Cómo escurre? Pues básicamente por las características topográficas, ¿no? Consideramos las líneas divisorias, ya sea el parteaguas de una cuenca, zonas altas. Los rasgos que moldean el cauce también pueden ser algunas divisiones de agua superficial local, y entonces esta agua puede llegar a alimentar pues, ¿no? cuerpos superficiales de agua. Hay que considerar el referente geológico, algunas propiedades hidráulicas del medio. En este caso presento algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos granos de partículas, granos de roca, poros, cómo están interconectados entre unos y otros. En algunos casos es mayor la conductividad, en otros es menos. El tamaño de poros a veces es mayor o menor, y esto le da características al medio, ¿no? Zonas más permeables, menos permeables, más porosas, menos porosas. Otra característica podría ser incluso la presencia de fallas y fracturas, que pone en contacto directo agua subterránea con agua superficial. Ahora, cada sistema de flujo presenta una zona de recarga, ya les mencioné lo que viene siendo el parteaguas de una cuenca, división de aguas superficiales más locales, y el agua adquiere un tránsito, ¿no? Como les comentaba, considerando el referente topográfico. Y este puede ser local, ¿no? Tenemos alimentos de agua, por ejemplo, arroyos, ¿no? que migran en zonas altas. Tenemos otros tránsitos intermedios que alimentan el caudal, por ejemplo, de un río más grande, o sistemas regionales, ¿no? que llegan a alimentar incluso ríos o lagunas más caudalosos. Además, hay que considerar el nivel freático, que es básicamente la saturación de todos los poros por agua, y este nivel freático nos puede indicar el nivel al cual está el agua subterránea, pero también tiene una conexión directa en algunos casos con ríos o cuerpos superficiales de agua. Un ejemplo aquí de lo que vendría siendo una descarga particular, vendría siendo tal vez una descarga hacia una cuenca, lo que llegamos a conocer como un geyser, ¿no? O un manantial termal. Hay una diferencia de presiones y puede salir agua, ¿no? Básicamente son como unas características de un acuífero, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que hay interacción entre sustancias contenidas en el agua y el medio geológico durante el flujo del agua subterránea, es decir, la interacción que ocurre entre agua y roca. Entonces, el agua puede migrar y puede estar alojada en un acuífero meses, décadas, siglos o milenios, ¿no? Y el agua va adquiriendo algunas propiedades, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, a una menor profundidad vamos a encontrar agua con menor temperatura, ¿no? Y a agua más profunda tiende a incrementar esta temperatura. Y estas características las gobierna el gradiente geotérmico. En algunos casos es mayor a estos valores, 25 a 30 grados centígrados por kilómetro, y regularmente ocurre en zonas donde hay actividad volcánica, por ejemplo. Pero este es el gradiente que rige estas propiedades. Adicionalmente, durante la interacción agua-roca llegan a ocurrir diversos procesos, ¿no? Procesos hidrogeoquímicos en general. Uno de ellos, creo que es el más importante, sería la disolución de fases mayores, es debido al contacto entre el medio geológico y el agua. Ocurre otro proceso que sería el intercambio iónico, solamente aquí en este caso ocurre que hay un intercambio de algunos iones con características más o menos particulares, más similares,
Por ejemplo, tenemos una roca y esta roca puede liberar un ion y puede adquirir otro del medio a través del agua, ¿no? También hay reacciones redox que ocurren, ¿no? La presencia o ausencia de oxígeno en el entorno, y rige algunas propiedades y que se lleven a cabo algunas reacciones en el agua subterránea. Ocurren precipitaciones y solubilización de minerales, ¿no? Reprecipitaciones en el medio. Hay procesos de absorción, por ejemplo, la absorción, que solamente un ion se quede adherido superficialmente en un mineral, y también se llegan a formar complejos medianamente solubles, ¿no? Por ejemplo, algún metal que se pueda incorporar ahí, algún otro elemento, formando un complejo. Si el tiempo de estadía del agua es mayor, hay un incremento en el contenido de algunos elementos químicos en el agua. Ahora, el agua adquiere características químicas dependiendo del medio geológico en el que está en contacto. Nosotros podemos usar el contenido de elementos mayores, es decir, elementos que están en presencia por arriba de los 10 miligramos litro, en este caso cationes y aniones, tipo calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, carbonatos, cloruro, sulfato, para identificar cómo esa agua ha estado en interacción con el entorno geológico. Por ejemplo, si tenemos un agua cálcica magnésica bicarbonatada, la podemos asociar a flujo de agua en entornos carbonatados. Por ejemplo, agua sódica clorurada puede indicarnos que hay interacción entre agua de mar, puede haber salmueras, o que el medio sedimentario está aportando características químicas al agua. El agua tipo cálcica sulfatada nos puede indicar que hay un proceso de reducción de yeso, oxidación de sulfatos, o agua tipo sódica bicarbonatada lo asocian a un proceso de intercambio iónico, que es medianamente común en sitios donde hay zonas volcánicas, por ejemplo, que aportan algún tipo de material, ¿no? Zonas arcillosas también, y genera este tipo de procesos. Además, en el agua hay otros elementos, ¿no? Aparte de los elementos mayores, que vendrían siendo los elementos menores, que tienen una concentración entre 0.01 a 10 miligramos litro, por ejemplo, hierro, boro, yodo, nitrógeno como nitratos, astroncio, manganeso, sílice o fluoruro, o flúor, en este caso. O elementos traza que tienen su presencia en concentraciones menor a 0.01 miligramos litro, que sería pues, básicamente el resto, ¿no? de la tabla periódica. Y yo nada más resalto algunos elementos que son de interés, ¿no? Para esta presentación: el arsénico, el plomo, el cadmio, mercurio, cromo, antimonio. Ahora, ¿por qué hacemos uso de agua subterránea? Regularmente cuando uno que no está tan cercano a este tipo de trabajos o de actividades, ¿no? relacionadas con el estudio del agua subterránea, cuando escucha hablar de agua dulce, pues pensamos en cuerpos superficiales, ¿sí? Y en México, los principales ríos y lagos pues, podrían ser el Usumacinta, el Balsas, el Lerma, hay más, ¿no? Pero pensamos inmediatamente en estos cuerpos de agua. En lagos, Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro son ejemplos. En este caso, los principales cuerpos de aguas superficiales del país están distribuidos, digamos, por regiones. Algunos están en la vertiente del Pacífico del Golfo de California, otros en la vertiente del Golfo de México y Mar Caribe, ríos en la vertiente interior y los lagos, ¿no? Entonces, es más o menos como está distribuido en México, ¿no? Parte de los cuerpos superficiales más importantes. Pero, ¿cuál es la condición actual de estos cuerpos superficiales? Pese a su visibilidad, ríos y lagos se han convertido en peligrosos portadores de tóxicos y contaminación debido a falta de una regularización o regulación y monitoreo, ¿no? Aquí pongo de ejemplo lo que es el río Grijalva, la cuenca Atoyac, el río Valsequillo, el río Lerma, ¿no? Que tienen una alta concentración de contaminantes, ¿sí? Podemos ocupar algunos criterios ecológicos de calidad para definir cómo se puede hacer uso de esa agua, si es apta o no para ser utilizados en diversas actividades. Por ejemplo, puede ser utilizada para fuente de abastecimiento de agua potable, en actividades recreativas con contacto primario, para riego agrícola, para uso pecuario, en la acuacultura o para la protección de la vida acuática. Si nos detenemos a observar estas imágenes, pues algunas de esas actividades no son factibles, ¿no? México es de los pocos países que ocupan el agua
doméstica o agua residual para llevar actividad agrícola, ¿no? Esos son un poco los países, creo que China y México. Ahora, según datos de la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los cuerpos de aguas superficiales, ríos y lagos del país están afectados por la contaminación. Aquí pongo otros ejemplos de lo que vendrían siendo cuerpos superficiales en algunas zonas de México. Incluso ha habido algunos problemas de muertes masivas de algunas especies en algunos sitios. De este 70% de cuerpos superficiales, el 31% están extremadamente contaminados, que presentan mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, detergentes, materia orgánica, plásticos, están neutrofizados, o en algunos casos empezamos a encontrar contaminantes emergentes, ¿no? Los tipos hormonales o residuos de algunos antibióticos. Y esto pues, obviamente es un problema de contaminación y que puede repercutir en la salud. Esto es por parte de calidad, ¿no? de agua superficial. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad media anual? La población que ocupa esta agua y en qué ocupan esta agua. Estos son datos del 2016, en donde con agua indica que en más de la mitad del país el agua disponible naturalmente está severamente comprometida para diversas actividades humanas y ellos consideran volúmenes, ¿no? Disponibilidad natural media, en donde observamos aquí en esta gráfica que la mayor disponibilidad de agua se encuentra en el sureste de México, ¿sí? Pero en la parte centro al norte de México empezamos a encontrar un poco de menor disponibilidad. ¿Ok? En este caso se comportaría de esta manera. Y la población está distribuida mayormente en la zona centro hacia el norte del país. Adicionalmente, en el norte del país tenemos mayores superficies territoriales, ¿no? Y en este caso esas zonas son las que ocupan una mayor cantidad de agua. Adicionalmente, en zonas norte, centro-norte del país, tienen una mayor contribución al PIB nacional por actividades económicas. Y estas actividades económicas pues hacen uso del agua. Entonces esto genera pues, algunos problemas de disponibilidad. De hecho, considerando el uso constitutivo del agua, es decir, la cantidad de agua que consumen los diferentes sectores debido a sus características ambientales, socioeconómicas y poblacionales, la mayor cantidad de agua se ocupa para la agricultura, ¿no? Alrededor del 76%. Y el abastecimiento público estamos hablando de un 14%, ¿no? Entonces, este es como de manera general qué es lo que pasa en el país. Esto nos lleva a una situación de tener grados de presión hídrica en algunas regiones, en donde se ocupa más del 40% del agua disponible para llevarse a cabo diversas actividades. Si se fijan, el problema más grande lo encontramos en el centro y en la parte norte, ¿no? Muy al norte de México. ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? Digamos que el 36% de la población mundial vive en zonas de estrés hídrico, ¿no? El 36% de la población, estamos hablando de 2.500 millones de personas. México se encuentra en una zona de alto riesgo. Estamos, de hecho, en el lugar 24 de 164 países, ya que en este caso se consume anualmente entre el 40 y el 80% del agua disponible, ¿no? Aquí nada más hago mención que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad, ¿no? Hablamos de calidad de agua en este caso. En México, el 10% de los mexicanos no tienen acceso al agua potable, ¿no? Esta es una situación bastante importante y los problemas que tienen el mayor conflicto es Baja California Sur, que es la entidad con el mayor grado de estrés hídrico. Una puntuación de 5, que es la máxima posible. Este dato se calcula tomando en cuenta el porcentaje que una ciudad, región o país consume del total de agua disponible estimada en un año. Y muy de cerca está lo que sería Guanajuato, la Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Chihuahua, Zacatecas y Sonora, ¿no? Aquí, bueno, podríamos incluir la situación actual que vive Monterrey, ¿no? Pero bueno, este es otro caso. Bajo este panorama, nosotros podemos decir que la realidad es que el agua superficial no es apta para consumo humano sin un previo tratamiento. La que hay ya está sumamente comprometida y el mayor volumen del agua dulce de nuestro país se encuentra en el subsuelo, que es la que se ocupa.
Y de ahí proviene más de la mitad del volumen que consumen en nuestras casas, ¿no? Y para las actividades en general. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar que un agua subterránea está contaminada? De inicio, algunas personas tal vez no tengan el conocimiento de cómo es que se distribuye el agua subterránea, y de inicio se extrae a través de pozos. Este es un esquema de un pozo, el cual está constituido, por ejemplo, de una zona donde almacenan el agua, un contador, llaves reguladoras, pinzas, tuberías, camisas de acero, una bomba que es la que extrae, motores eléctricos, y la tubería en ciertas zonas está ranurado, ¿no? Específicamente donde un acuífero tiene características que permiten, ¿no?, la extracción de agua. Aquí en este caso es la zona donde tiene un acuífero material poroso y está en contacto con capas de roca fracturada. En este caso particular, si se fijan, hay capas impermeables de arcillas que están alojando este acuífero. Entonces, se extrae el agua y esta agua es distribuida a nuestras casas a través del sistema de agua potable, ¿no? Pero, bueno, durante la extracción y el trayecto del agua pues, pueden ocurrir varias cosas. Nosotros, como humanos, podemos generar contaminación. Esos son esquemas de cómo es que podríamos estar generando, ¿no?, debido a las diversas actividades que se desarrollan, algún grado de contaminación. Hay diversas fuentes y están enfocadas en si estamos en una zona urbana o una zona rural, ¿no? Son como muy particulares. Menciono, por ejemplo, la industria, jales mineros, los automóviles, el drenaje, el relleno sanitario, estaciones de gas, actividades en bote, plantas municipales de abastecimiento, estiércol, la presencia de fosas sépticas pueden ser generadores de contaminación. Y estos pueden contaminar cuerpos tanto superficiales como subterráneos. Las industrias, por ejemplo, coches pueden emitir gases de efecto invernadero que incorporan al ciclo del agua pues, algún contaminante a través de la lluvia. La lluvia se vuelve ácida y esta llega, interactúa con un medio y puede pues, contaminar o llegar a producir algunos procesos intraquímicos muy particulares. Rellenos sanitarios, jales de mina, fosas sépticas, la agricultura generan algunos lixiviados y estos lixiviados se pueden incorporar a cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos a través de la infiltración y en un acuífero. El contaminante migra hacia la dirección del flujo considerando las propiedades físicas y químicas y biológicas del contaminante y también del medio. Esto es muy importante, ¿no?, hacerlo mención. Y en algunos casos, pues, si no tenemos cuidado, podemos incluso extraer el contaminante a través de la extracción de pozos de agua y entonces estamos en contacto directo con alguna contaminación. Adicionalmente, hay presencia de algunos elementos que son tóxicos de manera natural, ¿no? El medio geológico, estar en contacto el agua con un medio geológico puede incrementar el contenido de algunos elementos que pueden ser tóxicos. Hay una gran variedad de elementos químicos presentes en el agua que llega a nuestra casa, que varían en rango de concentración, puede ser concentraciones mayores, menores y traza, como ya lo mencioné, y esto depende del medio geológico en el que está alojada el agua. Aquí pongo el caso particular de la fluorita, de la hidroxiapatita, la biotita, la anfibol, que pueden liberar al medio cantidades de flúor o fluoruro. Un arsenopirita o piritas pueden liberar arsénico al agua, la esfalerita, cadmio, galena, plomo, mercurio, ¿no?, nativo, alguna cromita puede también liberar algún elemento tóxico. Algunos de estos pueden naturalmente superar los límites máximos permitidos en normatividades tanto nacionales como internacionales sobre calidad de agua potable y esta agua llega a nuestras casas. Aquí les pongo un esquema, ¿no?, de agua potable que tiene una concentración de algunos elementos. Hablando de normatividades, nosotros en México ocupamos la norma oficial mexicana, NOM 127, que recientemente tuvo una modificación en 2021, en la cual se habla de la salud ambiental, agua de uso y consumo humano, los límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. La norma 127 es un documento creado para establecer límites, valores y características que el agua potable debe tener para que sea seguro su uso, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Y la elaboración de esta norma participan diversas instituciones, ¿no?, instituciones de salud, instituciones académicas, la sociedad en general, ¿no?,
el gobierno llega a participar también, entonces ellos crean estas normas, las adaptan, ¿no? Dependiendo de algunas características. La calidad de agua es un parámetro que puede ser medido y se puede hacer conociendo la concentración de diversos parámetros, elementos o compuestos, ya sea orgánicos, inorgánicos, químicos o físicos, que pueden comprometer la naturaleza del agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos una variedad de parámetros que pueden ser medidos, hay más, ¿no? Aquí es como un resumen muy general que se pueden hacer. Además, la calidad de agua también se puede medir considerando índices de compuestos, ¿no? Es decir, todos estos parámetros se pueden sumar, considerando, aquí pongo un ejemplo, y se puede hacer una estimación, índice de calidad de agua en general, se ponen ahí en las sumas algunos parámetros interesantes, importantes, se obtiene un valor y se compara con algunas clasificaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, aquí una propuesta por Brown, en donde se evalúa que la calidad puede ser de excelente hasta pésima. Si obtenemos valores muy bajos, ¿no? Considerando algunos parámetros. La diferencia entre una forma y otra es que en los índices compuestos consideramos más parámetros y los físicos, bueno, es parámetro por parámetro, ¿no? En la NOM 127 están algunas tablas que nos hablan las especificaciones, por ejemplo, las sanitarias físicas, sanitarias químicas, especificaciones de metales y metaloides que debe de tener, ¿no? un agua, los límites máximos que se permiten en algunas aguas. Por ejemplo, en la tabla 2 viene el contenido de fluoruro, que habla de que tiene que tener un agua 1.5 miligramos litros máximo. Nitrógeno amoniacal, algunas especies reactivas de nitrógeno, el contenido incluso de sulfato. Por ejemplo, en la tabla 4 tenemos algunos metales o metaloides, el valor máximo del arsénico, que es 0.025, ¿no? Cadmio 0.005 miligramos litro, ¿no? Y hay varios así, por ejemplo, el plomo 0.01 miligramos litro. En la tabla 3, actualmente esta nueva modificación nos indica que se debe de cumplir gradualmente una modificación al valor del 97, de la norma 1997, que indicaba que el fluoruro debe tener un valor de 1.5 miligramos, ahora pasa a 1 miligramo litro de fluoruros, ¿sí? Y depende de la población de una región, se va a pasar de 1 año a 6 años, ¿no? Además de esta norma, hay otras normas que se consideran, ¿no? Para indicar que el agua tiene la calidad suficiente para su consumo. Aquí pongo algunos ejemplos, de hecho hay más, ¿no? Hay varias. ¿Qué se hace con el agua residual? Por ejemplo, hasta los hielos, ¿no? Tienen normas para ser usada esa agua, ¿sí? ¿Qué otra tenemos? Tenemos la de aguas residuales, tenemos esta de vigilancia y tenemos para requisitos sanitarios, ¿no? Son varias. En este caso, nosotros ¿qué hacemos para identificar que el agua está contaminada? De inicio, hacemos un monitoreo y un análisis de agua subterránea o puede ser agua superficial. Tenemos que ir a los pozos, ¿no? Cuando identificamos algún sitio que pudiera estar contaminado, tenemos que hacer recolección de muestras de agua, ¿no? En campo. Se lleva esa agua a hacer análisis o incluso hay algunos parámetros que se miden en campo para definir algunas propiedades, ¿no? Y se comparan con la norma. Almacenamos, interpretamos los datos que se obtengan de esta información, de este análisis que se desarrolla. Y esto puede ser en tiempos, por ejemplo, en épocas de sequía, en épocas de lluvia, para identificar variaciones. También los muestreos, depende de las circunstancias y los objetivos que se vayan a realizar. Si tenemos una zona de estudio, pues bueno, planteamos un muestreo, qué zonas vamos a evaluar para ver si hay una dispersión de algún contaminante. El volumen de información está en función de aspectos de gestión. Uno de ellos, creo que de los más importantes, es cuánto recurso financiero disponible existe, ¿no? Adicionalmente, también hay normas para los procesos, ¿no? De muestreo. Aquí les pongo un ejemplo, en donde nos van diciendo cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no? Lo más adecuado posible. Ahora, ¿cómo el agua subterránea puede repercutir en mi salud? Para esto tengo que tocar algunos temas de la rama de la toxicología que pueden ser aplicados aquí en este tipo de trabajos, ¿no? La primera sería las vías de exposición. En este caso nosotros, como nuestro tema es el agua, pues sería nuestra vía de exposición directa.
Pero hay más, ¿no? Regularmente estamos expuestos a diversos contaminantes a través de las actividades que desarrollamos, los alimentos que consumimos, ¿no? Las zonas en las que vivimos podemos estar expuestos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya estamos en contacto con el contaminante, debemos de considerar las rutas de exposición, ¿no? Podemos tener una exposición cutánea por inhalación o por ingesta. En este caso, pues la nuestra es la ingesta, pero también podemos tener otras exposiciones, ya sea cutánea o por inhalación, ¿sí? También hay que considerar si un elemento es esencial o tóxico, ¿no? De hecho, un elemento puede llegar a funcionar como un oligoelemento esencial o un elemento potencialmente tóxico. ¿En qué nos basamos? O sea, ¿cuál es esta situación? Básicamente es nocivo por encima o por debajo de un umbral, ¿no? Hablamos de una región de tolerancia, una zona de seguridad, en la que este elemento tiene una función en el organismo, regularmente participan en algunos procesos metabólicos, y la dosis de ingesta, ¿no? de entrada al organismo. La toxicidad ocurre cuando una sustancia entra en contacto con una superficie corporal, la piel, los ojos, la mucosa del sistema digestivo o respiratorio, bueno, en este caso es el sistema digestivo. Entonces empezamos a entrar en esta zona de esta región de toxicidad, ¿sí? Y algunas personas son más o menos vulnerables que otras a ciertos efectos a la salud, a estar expuestos a algún elemento específico. El límite, el máximo grado, pues es la muerte, ¿no? Dentro de pasa, que es nocivo el elemento, ¿no? Y pasa por encima de un umbral. Ahora, para explicarlo un poquito más a detalle, presento este diagrama de Bertrand. Considera la respuesta fisiológica, es decir, cómo un elemento o alguna sustancia entra al organismo, se absorbe y es utilizada para llevar a cabo algunos procesos metabólicos, y la dosis, ¿no? el elemento esencial, que es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al organismo, ¿no? Entonces, aquí en esta situación hablamos de cuando hay una dosis baja, podemos estimar que puede estar ocurriendo nada más la supervivencia o una deficiencia de esta sustancia, de este elemento. Entonces, una ingesta insuficiente lleva a una deficiencia funcional, ¿no? A nivel metabólico. El organismo no puede completar su ciclo sin él, sin el elemento, y la asimilación está involucrada en los procesos metabólicos, y el efecto a veces no es logrado, o en muchos casos no es logrado por ningún otro elemento, ¿no? Entonces, esa función específica de ese elemento que entra al organismo solamente tiene una función en el organismo y no puede ser ocupada o hecha por otro elemento. Entramos en este rango óptimo, digamos, el elemento entra al organismo, funciona adecuadamente, lleva a cabo un proceso metabólico y hay un funcionamiento normal del organismo. Hay un balance y equilibrio entre elementos esenciales, ¿sí? Ahora, cuando pasamos estas dosis, aquí la dosis umbral sugiere que debe existir una dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan efectos nocivos o perjudiciales a la población, ¿no? Cuando pasamos este valor, entramos en un nivel de toxicidad y podemos llegar hasta un nivel de letalidad. Aquí nada más como mención, la dosis efecto sugiere que una dosis o un periodo de exposición a una sustancia química, fármaco o sustancia tóxica producirá un impacto o un efecto en el organismo expuesto, ¿sí? Y otro tema que está relacionado con esto es la toxicocinética, que básicamente es el estudio de los cambios que ocurren a través del tiempo durante la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de una sustancia tóxica en el organismo. Entonces, digamos, nosotros consumimos a través del agua algún elemento que puede ser tóxico, va a pasar por estos 4 procesos, ¿no? Que son esenciales. Es la absorción, por ejemplo, en área superficial del intestino delgado se lleva a cabo, es necesario considerar el tamaño de partícula, el tiempo de permanencia en el cuerpo. Regularmente la distribución ocurre, muy comúnmente es a través de la sangre. Hay un proceso metabólico que se lleva, por ejemplo, en el hígado, y hay una cantidad de excreción de ese elemento, ¿no? A través de la orina, de las heces, de la mucosa, de la exhalación, a través del cabello, de las uñas, el sudor o de las lágrimas, ¿sí? Y está el otro proceso, que es la toxicodinámica, que básicamente nos indica qué es lo que pasa cuando entra un elemento al organismo, los efectos tóxicos y los mecanismos de acción de los agentes químicos o físicos sobre el organismo. No voy a profundizar en estos diagramas, es un poco complejo, ¿no? Nada más estoy presentando la toxicodinámica del arsénico, del plomo y del cadmio,
de manera muy general, pero es básicamente cómo el tóxico molecularmente tiene una interacción, ¿no? Con los receptores específicos, ya sea con ácidos nucleicos, con proteínas, etcétera, ¿sí? ¿Y esto, de qué me sirve esta información? Pues básicamente, con estos temas, nosotros podemos ir identificando algunas alteraciones bioquímicas, fisiológicas y o estructurales relacionadas con sintomatología de cuadros clínicos de intoxicación. Y entonces, de repente nos enteramos, ¿no? que alguien tiene problemas de, no sé, cáncer de piel, cáncer de vejiga, de riñón o de pulmón, y en algunos casos puede estar relacionado por la exposición a arsénico, ¿no? Como lo muestra esta imagen. El cadmio, por ejemplo, se acumula en hígado y riñones de 10 a 30 años de permanencia en humanos, y en cantidades graves puede provocar problemas de salud o incluso la muerte. La ingesta de plomo podría causar la muerte, pero antes hay una serie de sintomatologías que empieza a presentar la persona que está expuesta, ¿no? También hay que considerar cómo es el tipo de efecto, ya sea un efecto agudo o un efecto crónico. El agudo se presenta en poco tiempo después de la exposición, puede pasar minutos o horas en las que nosotros, al estar expuestos a un elemento, podemos presentar alguna sintomatología particular: asfixia, vómito, diarrea, pérdida de la visión o muerte. Por ejemplo, la diarrea o algún vómito cuando estamos expuestos a un agua que está contaminada por algún compuesto biológico, ¿no? Algún virus o alguna bacteria, pues nos va obviamente a generar un problema digestivo, y digamos, la sintomatología podría ser vómitos o diarrea, ¿sí? Pero también viene el caso de los efectos crónicos, y se presenta después de un largo tiempo de exposición. Pueden pasar meses o años para que una persona presente alguna sintomatología. Y en este caso se vuelve muy difícil hacer una relación con la situación que lo causó. Por ejemplo, la ingesta de agua constante de mala calidad durante un tiempo muy prolongado, pues nosotros vamos a empezar a presentar sintomatologías después de mucho tiempo. Y aquí ocurre pues que no lo podemos relacionar uno con otro tan directamente, ¿no? Pasa demasiado tiempo y a veces no hay una evidencia tan clara. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la geología médica? La geología médica es una rama de la geología que no tiene mucho. De hecho, lo que he estado revisando, que hablaba del año 96, en tiempo moderno, que se empezó a hacer como un estudio, una evaluación de los efectos que el medio geológico puede generar en humanos, ¿no? En la salud humana. Y entonces, bueno, aquí hay algunos trabajos, algunos libros que se dedican a hacer estas evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la presencia de algún mineral en algún medio geológico particular, cómo puede generar un efecto adverso a la salud. Un caso particular, vamos a hablar de lo que vendría siendo una zona volcánica que está emitiendo, por ejemplo, cenizas constantemente al medio, y estas cenizas pueden afectar a la comunidad, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro que a nosotros nos interesa, pues es el agua, ¿no? Y el agua subterránea, que llega a tener la presencia de algún elemento contaminante, ¿no? Que es de origen natural. Y aquí les voy a presentar un caso, el radón, ¿no? Que es en alguno de estos libros está, digamos, este efecto que tiene la presencia del radón en la salud, y cuáles son sus fuentes, ¿no? Sus orígenes. El radón es una partícula que se origina por la desintegración del uranio 238, pasa por otros elementos radioactivos, ¿no? Y llega a estar presente el radón 222. Hay algunos otros elementos que son de interés, ¿no? Que también se han evaluado, por ejemplo el radio, que tiene, en este caso, que está antes del radón, que también hay estudios interesantes sobre su presencia. Pero bueno, aquí en este caso es el radón 222, ¿no? Nosotros estamos en un entorno geológico donde las rocas tienen un alto contenido de uranio. El uranio se llega a desintegrar, ¿no? por este decaimiento radioactivo, y llega hasta al radón 222. Este radón 222 es transportado por el agua o por el aire, y bueno, se puede seguir desintegrando y tener algunas depositaciones en algunos sitios específicos, por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso nos quedamos en que el radón 222 es transportado a través del agua, ¿ok? ¿Cómo estamos expuestos? Estamos viendo que hay una exposición principal, como es un gas, puede ser a través del aire y a través del agua.
En este caso, el ejemplo es, nosotros si estamos viviendo en un sitio donde hay una roca que tiene alto contenido de uranio, pues está ocurriendo un decaimiento radioactivo y el radón puede entrar a través de fisuras, fracturas en una vivienda. Otra manera de exposición es que la casa esté construida con material de este tipo, ¿no? Que tiene uranio en concentraciones más o menos elevadas. Por ejemplo, el granito llega a tener altos contenidos o relativamente medianos contenidos de uranio, y entonces el decaimiento radioactivo pues, va emitiendo partículas, ¿sí? Específicamente para hablar de cómo el radón entra a nuestra vida a través del agua, este es un ejemplo. Digamos, tenemos radón en agua subterránea, tenemos un sustrato fracturado, hay un proceso de decaimiento, nosotros extraemos el agua a través de pozos y esta agua va directamente a nuestras casas. Las dos maneras en las que podemos estar expuestas adicionalmente de las que ya hablamos sería que nosotros ingiriéramos esta agua directamente o incluso a través de la ducha, ¿no? Los gases que se desprenden en el agua pueden entrar por inhalación, ¿no? Entonces, hay dos formas, que sería la inhalación de partículas de descomposición del radón, ¿no? Y la otra sería a través del tracto digestivo, ¿no? A través de la ingesta de agua. ¿Qué es lo que pasa con este elemento? Pues es una partícula alfa que puede generar un daño por radiación en el ADN y entonces está relacionada con algunos tipos de cáncer, ¿sí? Otro caso que se ha estudiado bastante es el arsénico. En este caso, aquí pongo los distintos orígenes, puede ser un origen natural o puede ser un origen antropogénico, ¿no? Actividades industriales, mineras o las pesticidas pueden ser fuente de arsénico. Hay una interacción de estas partículas en el suelo y agua y adicionalmente, digamos, por diversos procesos que ocurren en el medio geológico, puede haber más libres o menos presencia del arsénico, ¿no? Aquí pongo algunas fuentes de arsénico al medio, considerando si estamos en un entorno oxidante o un entorno reductor, ausencia o presencia de oxígeno, ¿no? Pueden pasar procesos de absorción, desorción, las fuentes pueden ser minerales arcillosos, óxidos de hierro, de aluminio, óxidos de hierro, filosilicatos y óxidos de aluminio, ¿no? En ambos entornos. Y encontramos el arsénico como arsénico 3, arsénico 5 o una forma metilada. Por ejemplo, las plantas también tienen una participación y pueden llegar a ocurrir o llegan a transformar a través de la oxidación, reducción o por biometilación estos especies de arsénico. ¿Okay? ¿Cómo está presente el arsénico a nivel mundial? Ese es un mapa así muy específico donde se muestra de manera global zonas que tienen alto contenido de arsénico, por ejemplo, en agua, ¿no? Y si se fijan, aquí tenemos en México, diversas zonas que tienen ahí una exposición a altos contenidos de arsénico. Los problemas más graves son en la India, ¿no? de arsénico. También hay problemas en Sudamérica, en algunas partes de África, ¿no? en Asia. En Norteamérica hay algunos sitios que tienen problemas interesantes o importantes. ¿Cuál es el problema que vamos a encontrar? Estas son imágenes de algunos problemas muy extremos por estar expuestos a arsénico, ¿no? Que sería la hiperkeratosis o incluso cáncer de piel, ¿no? También incluso hace poquito hubo algunos estudios que mencionaban que la diabetes está relacionada en algunos casos con la ingesta de arsénico, ¿no? En altas concentraciones. En el caso del fluoruro, que también es otro elemento de interés, aquí voy a presentarles, digamos, el ciclo hidrogeoquímico del fluoruro, que es la especie que se encuentra en agua subterránea. Puede haber diversas fuentes, ¿no? La mayoría son naturales, hay pocas que son debido a actividades antropogénicas. Una de ellas es procesos de fertilización, ¿no? Por fosfatos. Esa es una de las pocas. Pero la mayoría pues se debe a características geológicas del medio, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en esta zona un granito, una roca plutónica, un intrusivo granito que entra en contacto con rocas carbonatadas y entonces aquí lo podemos encontrar como fosfato. También lo podemos encontrar como un mineral accesorio, ¿no? de algún tipo de roca. En zonas o en sistemas geotérmicos, con actividad geotérmica, llegamos a encontrar altos contenidos de fluoruro. Las emisiones de cenizas volcánicas llegan a tener un alto contenido de fluoruro, también es una forma en la que estamos expuestos, ¿no? al fluoruro.
En entornos carbonatados se llega a encontrar altos contenidos de fluorita, ahí sería una fuente de fluoruro, o en algunos casos el intercambio iónico también está relacionado con altos contenidos de fluoruro, zonas que tienen bajo contenido de calcio y alto contenido de sodio. Otra fuente que podemos encontrar es sitios donde extraemos agua a nivel profundo, ¿no? O zonas donde hay concentración evaporítica del fluoruro, ¿no? Entonces ahí es como sitios que podrían incrementar la concentración de este elemento. ¿Cuál es el problema? Aquí les pongo un mapa en donde se ha evaluado o cuantificado sitios que presentan altas concentraciones de fluoruro, ¿no? El porcentaje de posibilidad de que una persona esté expuesta a altos contenidos de fluoruro debido a las características del entorno. Si se fijan, es una cosa más o menos similar que el arsénico. México, Norteamérica, tiene problemas Alaska, encontramos problemas de arsénico en Sudamérica, en África, en Medio Oriente, en lo que vendría siendo Asia o Australia, por ejemplo, ¿no? Hay una distribución importante de la presencia de fluoruro a nivel mundial. ¿Cómo estamos expuestos? Pues a través de los alimentos, el agua, que es lo que estábamos mencionando. Hay algunas pastas de dientes, algunos productos de limpieza bucal que llegan a tener altos contenidos de fluoruro, entonces esto incrementa, ¿no?, nuestra exposición a estos elementos. Y cuando ingresa el fluoruro al organismo, pues hay una cantidad que se asimila y otra que se excreta, ¿no? Hay una cantidad que se absorbe y otra que es eliminada. Pero en este caso el arsénico tiene una peculiaridad, que se aloja o se acumula en huesos y en dientes, ¿no? Por características de que están compuestas, ¿no? Los huesos. Por ejemplo, los huesos tienen una alta carga, una composición de hidroxiapatita, en donde puede ocurrir un intercambio iónico y vamos a tener acumulación de fluoruro, ¿no?, en huesos. ¿Cuáles son los problemas que se llegan a presentar? Aquí estamos presentando del lado izquierdo. Este es un esquema es una escala de Dean, así se llama el autor, en donde él evalúa a través de cómo tenemos el esmalte o cómo se va moteando los dientes, si estamos presentando síntomas de fluorosis dental, ¿no? Encontramos que unos dientes son sanos, otros empiezan a presentar una leve cantidad de acumulación de fluoruros, ¿no?, y generan fluorosis dental moderada y grave, ¿no? Está moteado. En algunas partes de México hay casos severos, ¿no?, de este tipo de problemas de fluorosis dental. Y el otro síntoma sería la fluorosis esquelética, que nos genera deformación en los huesos. Es como el caso más grave, ¿no? La acumulación ya se lleva a nivel de huesos, ya no es nada más en los dientes. Y entonces son como problemas que se han evaluado. Hay otros problemas que podemos asociar a la ingesta de algún elemento, por ejemplo metal, a través del agua, ¿no? Encontramos estos elementos y que pueden generar una sintomatología. Como les comentaba, el caso más grave son intoxicaciones y el más grave sería la defunción, la muerte. Ahora, ¿cuál es la situación actual en México? Bueno, yo les voy a presentar rápidamente información de Conagua. Ellos han hecho una estimación a lo largo de distintos años, es información de 2012 a 2020. En el caso estoy presentando aquí arsénico. Ellos evalúan la concentración en pozos y de 2070 pozos se observa que el 64.3%, que está en color azul, cumplió con la calidad de agua potable. Después, en estado verde también, ¿no?, es apta para consumo humano, pero los que están en rojo presentó valores muy por encima del 0.025 miligramos litro, por lo que esta agua no es apta para consumo. Estamos hablando del 18.5%. Ahora, hay que considerar que hay una modificación a la norma 127, en donde ahora el valor máximo que se debe de cumplir en algunos años va a ser de 0.01 miligramos litro, lo que, considerando aquí sus estadísticas, estaríamos hablando de que el 35.7% de los pozos que se han registrado, por lo menos en esta época, estarían en una condición de no apta para su consumo humano. Para el fluoruro, estamos aquí ellos hacen una estimación en 2064 pozos. El 23.6
21% están en color azul, cumple con la calidad. El 21.9 están en verde, que resultó de calidad media. El 37.5 está en amarillo, que resultó con calidad baja. Y el 17% está en rojo, ¿no? Aquí también va a haber una modificación. Bueno, aquí es un poquito más difícil evaluar o estimar cuánto sería el porcentaje real de agua de mala calidad, porque el valor, creo que aquí estamos en rango de 0.7 a 1.5, entonces ahí está un poco confuso. Pero podría ser muy cercano a lo que obtuvimos por arsénico, de 35 punto y tantos de pozos que no cumplirían para como agua óptima de calidad para consumo humano, ¿no? Aquí en el plomo este es un valor más tranquilo, digamos que en rojo, pero bueno, si hay algunos pozos, algunos sitios, de 2.050 pozos, el 7.7% presentó altos contenidos de plomo por arriba de lo permitido por la norma, ¿no? Para mercurio, fue plomo para mercurio, hay menos casos para mercurio, solamente el 0.05% presentó concentraciones de mercurio por arriba del valor permitido máximo. Estamos aquí con cadmio, de 2.049 pozos, el 0.29% está en rojo. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Pero igual es en valores más bajos, ¿no? En comparación de arsénico y fluoruro. Y por último, lo que son coliformes fecales, que sería como una evidencia directa de que hay una contaminación por la presencia de agua residual, ¿no? Entonces, de 2.070 pozos que ellos evaluaron, la mayoría cumple con buena calidad, salvo 0.2 que caen en rojo, que resultan ahí que están fuertemente contaminados. Adicionalmente, los que caen en color naranja, que sería el 1.4, también presentan altos contenidos de coliformes fecales, ¿sí? Incluso yo ahí me metería lo que son los puntos con color amarillo, ¿no? Que entonces, haciendo una suma, estaremos hablando de más del 3% de pozos que tienen presencia de coliformes fecales, sería pues básicamente por la incorporación de agua residual. ¿Ok? Ahora, ¿qué se ha hecho en México? Pues hay diversas investigaciones, ¿no? Que buscan justamente hacer una evaluación de los estudios que enfocados en cómo puede afectar la presencia de algunos de esos contaminantes que les he presentado, que les he platicado. Incluso hay estudios que hacen considerando la suma, ¿no? de la presencia de diversos contaminantes en algunas regiones y cómo la gente puede estar expuesta a estos contaminantes, ¿no? Aquí pongo un libro, por ejemplo, que el estudio ha sido a nivel Iberoamérica, ¿no? Que nos presentan datos de zonas que presentan altos contenidos de arsénico. Y un caso y algo muy, muy particular, en zonas rurales es como un problema muchísimo mayor. En ciudades a veces se presenta menos el problema, pero en zonas rurales hay casos graves. Ahora, como conclusiones, según la Carta Magna, indica que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, cerca del 10% de la población de México no tiene acceso a agua potable. Y entre quienes sí tienen acceso, casi el 30% no cuenta con la cantidad ni la calidad suficiente. El principal uso es para las actividades agrícolas, ¿no? Como ya lo vimos, y después el abastecimiento público. Hay otras actividades de interés económico que también ocupan esta agua. Y México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico. Cada año se extrae una media del 40%, incluso hasta más, ¿no? Lo que decían algunas estimaciones de Conagua, del agua disponible para su uso. Más del 50 millones de personas se enfrentaban a escasez de agua para 2016, y principalmente en el norte del país y el centro y el norte del país. Este problema ha venido empeorando más, ¿no? con el paso de los años. Más del 70% de los ríos, lagos y presas tienen algún grado de contaminación, y hasta el 2020 más del 18.5% de los pozos de agua potable que estuvo revisando Conagua presentaba problemas de arsénico. Lo que les comentaba, si se llega a hacer una modificación, bueno, si se considera ahora la modificación actual, estaríamos hablando de que el 37.5% de los pozos en México no son aptos para su consumo por el alto contenido de arsénico. El 17% de los pozos presentan problemas de contaminación por fluoruro, y bueno, haciendo una estimación con la concentración que se presentaba, este problema puede ser mayor, ¿no? Podríamos estar incluso hablando también del un 30 y tantos %.
Hay contaminación por la presencia de otros compuestos en diversos acuíferos en México, pero bueno, eso es en mayor presencia, ¿no? Y agua de mala calidad puede incidir en la salud pública a corto y largo plazo. Algunos de los contaminantes presentes en el agua subterránea pueden estar relacionados con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que es algo que se ha venido realizando algunos estudios, ¿sí? Y en México la elevada concentración de arsénico fluoruro en el agua subterránea es un problema que afecta a gran parte de la población. Okay, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Sí, pues vemos la importancia. Muchas gracias, doctor Morales. Sí, pues vemos la importancia. Gracias, doctor Morales. Sí, pues vemos la importancia. Gracias, doctor Morales. Sí, vemos la importancia. Hay una repetición ahí, ¿no? De algún dispositivo. No sé si tienes alguna pregunta por ahí, Manuel. ¿Algún comentario? Tenemos el comentario de Guillermo Valderas Vega. Muchas gracias por acompañarnos, que está presente desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Él nos sigue desde ahí. Muchísimas gracias. Y sí, sería todo desde el Museo de Geofísica. Sí, del instituto no tenemos preguntas, pero entonces ya sabes, nosotros somos los que preguntamos, ¿no? Hay algunos de estos contenidos altos de arsénico son debido precisamente a las rocas, ¿no? ¿En qué zonas del país es donde más se ve este tipo de, que no es contaminación, o sea, porque es pues la propiedad de la roca encajonante, ¿no? Sí. Pues de lo que hemos estado revisando, básicamente en medios volcánicos es una fuente muy importante de arsénico, ¿no? Que pone en disposición ahí al contaminante y entrar en interacción con el agua puede liberarse, ¿no? Bajo ciertas condiciones muy particulares. Pero sí, las zonas volcánicas, por ejemplo, lo que vendría siendo la Sierra Madre Occidental, a lo largo de ella hay una alta presencia de arsénico, ¿no? En la mesa central también llega a haber un alto contenido. Y esto es básicamente por las actividades volcánicas, ¿no? Históricas de esta región. ¿Y hay alguna manera en que lo puedan filtrar? Sí, hay métodos de tratamiento, ¿no? Creo que el más utilizado, pero es también muy costoso, es inversa, que se ocupa. Aquí el problema pues, es básicamente que el método que se ocupe para tratar el agua requiere un alto costo, ¿no? O sea, es necesario que gente especializada le dé mantenimiento y que esté en mantenimiento constante y que el costo, ¿no? De estar cambiando filtros y estar ahí teniendo como los insumos suficientes y necesarios para el alto contenido de arsénico. En algunos casos hay plantas de tratamiento en algunos sitios, pero se vuelve un poco complejo bajo ciertas situaciones, ¿no? Tener estas plantas. Pero sí hay métodos, ¿no? De hecho, he visto que hacen pruebas, ¿no? Con algunas calizas, por ejemplo, trabajando. Hemos estado haciendo pruebas con calizas para ver si podemos remover cantidades altas de arsénico en el agua nativa. Sí, porque eso sería pues toda, o sea, rocas volcánicas, pues tenemos muchísima distribución, claro que no en todas habrá tan altos contenidos, ¿no? Sí, justamente. No. ¿Y se han hecho mapas así como de riesgo o les avisan ustedes? O sea, una vez que ustedes detectan que es una fuente natural y no antropogénica, me imagino que con la CNA o estos organismos,
tienen como determinados, ¿no? Las zonas donde sí pueden explotar los pozos y donde no, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si como tal mapas de riesgo existan. He visto algunos trabajos que han hecho zonas, ¿no? Que podrían, eh, eh, digamos, a las características geológicas del medio, tener altos contenidos de arsénico. Ujú. Sí exista un mapa de riesgo así, meramente. Y estos trabajos sí existen. Hay mucha gente dedicada al estudio. A veces no es la suficiente, ¿no? Pero sí hay algunos estudios importantes relacionados con la presencia de arsénico y de flúor Ujú. que regularmente viene en conjunto. Vienen juntos. ¿Sí? Y creo que, bueno, la Conagua tiene identificado zonas de riesgo, ¿no? De estos mapas que han trabajado ellos mismos indican, hay zonas específicas que presentan valores altos de ambos contenidos de estos elementos. Pero sí, o sea, en general es eso. En nuestro caso no hemos trabajado como directamente, por lo menos yo no he trabajado directamente con mapas de riesgo. Ujú. Sí hay información. Y bueno, porque ves que ahora pues, todo se maneja en atlas, ¿no? O mapas así para, Sí. aunque claro, como esto lo controla CNA, ¿no? Este, bueno, al menos para dar la de agua potable, ¿no? Habrá en otras zonas, pues que sea pues solo la del pozo, o sea que no hay manera como de controlar, ¿no? Pero para grandes distribuciones, pues sí tendría, ¿no? Que verse, ¿no? O sea, me Sí, imagino que sí lo ven para todo cuando dan agua potable, o sea, bueno, la que sale de la llave, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Pero pues sí se puede tener problemas en zonas rurales, ¿no? sí, ahí el problema es que aparte de la presencia del contaminante, pues en zonas rurales obviamente la gente tiene bajos recursos y, Ujú. e intentar tener otra alternativa, ¿no? Para tener agua potable, pues le resulta difícil. Es la que le llega de la llave, la que ocupa para diversas actividades, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, optar por estar rellenando estos botes de agua se vuelve muy complicado, ¿no? Es mucho Ujú. recurso que se tiene que utilizar para usar agua, ¿no? Que sea adecuada, óptima, para que no haya problemas a la salud. A la salud. Ujú. Entonces, sí, las zonas rurales es la que le afectan muchísimo, ¿no? Y luego también, pues, en las zonas mineras, ¿no? Me imagino que es la otra zona donde también habrá muchos problemas, ¿no? Sí, de hecho, ahí, por ejemplo, en una zona minera, la gente que se dedica a la minería, pues está Ujú. no nada más a la ingesta, ¿no? También está, Lo está absorbiendo desde la eh, piel, todo. ajá, o por la vía respiratoria, ¿no? Ujú. Las que llegan adheridas a la piel y, no sé, de repente vas las manos a la boca, ¿no? Los alimentos incluso también tienen ahí una importancia. O sea, las diversas rutas o vías de exposición, Ujú. este caso, las zonas mineras pues, tienen un mayor problema. Y de hecho, la zona, por ejemplo, la de Simapán, que es un caso muy Ujú. nacional, internacional, que tiene altos contenidos de arsénico y que también es una zona minera, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Manuel, no sé si tengas alguna pregunta o si hay alguna otra pregunta. Pues no hay comentarios, sí. De hecho, sí me resolvió mis dudas, entonces, sí estuvo como claro. Pero, por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar como en área pequeña de la Ciudad de México, en el agua que se obtiene de los pozos, ¿cuáles son los contaminantes más comunes? O bueno, no contaminantes, sino elementos más comunes que podrían a la larga hacer daño a la población. Es que la ciudad es bien compleja, ¿no? Tenemos el histórico de lo que era la zona lacustre del medio y, pues el origen del material que fue rellenando esta zona que tiene Ujú. material volcánico. Los problemas particulares de la ciudad, bueno, aquí es un tema relacionado con compuestos reactivos de nitrógeno, tenemos desde
zonas con alto contenido de nitrato por el uso de aguas residuales, que incluso llega a haber filtraciones, la transformación de estas especies reactivas. Hay algunos trabajos que hablan o mencionan que hay nitrógeno amoniacal también en algunas zonas, ¿no? Que puede ser también un problema de contaminación. Hay regiones muy particulares que llegan a presentar algún elemento, por ejemplo, hierro, manganeso, que supera los valores, digamos, correctos, ¿no? Llegan a presentar boro, sílice, que son otros de los elementos también en altas concentraciones. Y son en zonas muy específicas, principalmente es en la zona lacustre, ¿no? En donde termina el medio volcánico, empezamos a encontrar contaminantes en altas concentraciones, ¿no? de algunos elementos. Hay zonas que tienen una alta salinidad, pero eso también depende de más regional, más profunda, que encuentra una zona de migración, llega, ¿no? A cuerpos más superficiales, y hay zonas con altos contenidos de cloruros, ¿no? Por ejemplo, de boro. Entonces es un poco diversa, pero básicamente serían los problemas que tenemos aquí en la ciudad. No en todas las zonas, regularmente Conagua intenta de buena calidad, pero sí es la problemática a la que se enfrenta Conagua para eliminar. De hecho, ellos tienen plantas de tratamiento en algunas zonas para mandarles agua de mejor calidad. Pero sí ese es el problema al que se enfrenta Conagua regularmente, ¿no? Estos elementos específicamente. Okay. Sí. Pues muchas gracias de nuevo por tan... Pues sí, te digo, porque uno abre la llave, ¿verdad? Sale el agua o piensas, no, bueno, sí, la cuenca del Lerma, basta verla en diversas partes, pues es algo terrible. Todo lo que se echa, es impresionante, ¿no? O sea, los ríos los hemos contaminado de manera muy importante, los usamos de basureros, pero pues también, o sea, bueno, ya en los años 90 se pusieron algunas regulaciones para tratar de frenar a las industrias, ¿no? Sobre todo porque también, pues, estas aguas residuales son terribles, ¿no? Pero como sí se tendría que hacer un esfuerzo muy grande también para antes de que saliera de su industria, pues algunos yo sí sé que las procesan y sí siguen ciertos pues procesos para no enviar agua tan mala, ¿no? A nuestros ríos, pero la realidad es que nosotros mismos, ¿no? Pues todo se tira, o sea, no tenemos ese cuidado, ¿no? De separar nuestra basura o este tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, que es importante, o yo sí pienso en muchos de estos nuevos, pues zonas habitacionales y grandes edificios, el poner, pues ya planearlos con nuevos filtros, con nuevas formas de reciclar esta agua de una manera pues mucho más sana y que realmente pues lo que se deseche esté en unas condiciones pues muy controladas, ¿no? Sí, es un problema bien fuerte. Lerma pasa por una zona industrial, agrícola, ¿no? Y urbana. Entonces, ese es ahí un tiene de todo, o sea, de sí, todo, ¿no? Sí. Y es una tristeza, ¿no? Un río, pues, totalmente acabado, ¿no? En muchas zonas, ¿no? Sí. En muchas zonas. En la ciudad, ¿no? Mencionando esto de los filtros, sí, nos ayuda bastante, pero igual, ¿no? ¿Qué se hace con los filtros? Hay que tener una disposición a... Exactamente, o sea, también todo lo que, sí, tener como los residuos nucleares, pues estos residuos peligrosos, ¿dónde se van a depositar? ¿Qué se va a hacer, ¿no? Con ellos, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Sí, claro. Y el agua es un tema bien difícil, bien complejo. Hay mucha problemática. Esto que se presentó es solamente algo muy breve,
pero hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Es algo un problema que nos va a estar afectando de aquí en el futuro, ¿no? De distintas formas. Cuando, pues bueno, somos 90% agua los humanos y deberíamos de cuidarla de esa manera, ¿no? Dado Sí, que es claro. lo que somos, fundamentalmente agua, ¿no? Sí. Pues de nuevo, mil gracias, doctor Morales, por Gracias por la esta invitación. Gracias. interesante charla, por este nuevo, bueno, este conocimiento que para que nos haga conscientes de la importancia, ¿no? De hacer estos estudios y de llevar a cabo estos controles sobre el agua para pues para nuestra salud fundamentalmente, Sí, ¿no? sí, Pues claro. muchas gracias, pues que tengas mucho desarrollo, muchos proyectos, que llegue esta información a las autoridades y a las personas conscientes para que se tomen las medidas y se hagan las leyes necesarias para la preservación de un elemento pues fundamental para la vida humana. Mil gracias. Manuel, si quieres despedir, mil gracias. Sí, Ok, gracias a ustedes. Sí. pues sí, igual, muchísimas gracias, doctor Morales. Muchas gracias, público, por su compañía. Y les recordamos que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter. Y esta transmisión la vamos a encontrar pronto en nuestro canal de YouTube. Los esperamos en nuestra noche de museos virtual del miércoles 27 de julio a las 7 p.m. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.